Seguramente todos hemos escuchado la palabra epilepsia, pero ¿cuánto sabemos en realidad sobre ella? Bienvenidos a Código Púrpura, un podcast presentado por la Liga Chilena contra la Epilepsia en Radio Universo, con Francesco Gazzella. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les damos la bienvenida una vez más a un capítulo de Código Púrpura en el que hemos hablado un montón de cosas muy interesantes a propósito de la epilepsia. Ustedes lo saben, diagnóstico ha sido parte de nuestras conversaciones, también futuros tratamientos, pero eso lo hemos tratado de alguna manera en algunas conversaciones, digamos, no quiero decir por el borde, porque hemos profundizado, pero no ha sido el foco de tales entrevistas y esta vez queremos que justamente lo sea. Y tenemos un invitado que nos va a dar cuenta del presente, futuro y también de lo difícil que muchas veces ha sido este presente y futuro en términos médicos y por lo mismo lo queremos presentar con todos sus pergaminos. Estamos hablando del doctor Reinaldo Uribe. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir algunos segundos porque la verdad tengo que leer todo lo que usted hace, así que pido disculpas, pero usted es jefe del servicio de neurología del Hospital Sotero del Río, además especialista en epilepsia refractaria, cirugía de epilepsia también, y muy interesante, por eso queremos conversar con usted. Es parte del directorio de la Liga contra la Epilepsia Chilena contra la Epilepsia y además encargado del Programa Nacional de Epilepsia en el MinSal. ¿Cuánta pega, doctor? Sí, muchas gracias por la invitación. Por lo mismo, se hizo un tiempo por estar con nosotros, le agradezco y yo sé que lo hace porque le interesa, le importa. Mucho. Y en ese sentido, yo comentaba al principio de este capítulo que justamente, que es verdad, hemos con distintos invitados, incluso hablando hasta de la historia de la epilepsia, nacen preguntas cuando uno habla del pasado, del futuro, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la nanotecnología, tratamiento, vacunas. O sea, hay tanta cosa pasando que uno se pregunta justamente cuál es el presente y futuro también de la epilepsia. Y le voy a hacer una pregunta al grano para partir. Dígame usted, ¿la idea de una cura, comillas, si se puede usar esa palabra, es una realidad? Bienvenido. Gracias. Mira, muchas gracias por la invitación de venir a conversar con ustedes sobre tratamiento. Es un tema que me apasiona, en verdad. Y sobre la pregunta precisa de la cura, para algunos pacientes la tienen. Afortunadamente, algunos tipos de epilepsia son remediables, por ejemplo, con algunos medicamentos bien precisos. Está muy de moda la medicina de precisión. Entonces tú haces un diagnóstico de alguna alteración genética, por ejemplo, muy sucinta de un paciente, o puede ser también una alteración en la corteza del cerebro que es resecable, un acto quirúrgico. Así que un poco de esperanza para los pacientes que tienen un panorama complejo. Sí, hay algunos que tienen cura. Cuando usted dice algunos, voy a entrar en los que me acaba de comentar unas cosas bien interesantes para ir profundizando, pero los que no. Es un tema de la capacidad humana que tenemos para enfrentar todavía esta situación de cosas que no entendemos del cerebro, o derechamente es un no ya porque básicamente hay algo que nos impide llegar a esa cura. Sí, hay casos más complejos. Lamentablemente las herramientas que tenemos de tratamiento no abarcan todas las causas de epilepsia. La epilepsia es un síntoma, ¿no es cierto?, de una descarga eléctrica cerebral y tiene distintas causas. Entonces los tratamientos tienen que estar enfocados a esas causas, ¿ya? Y hay causas que lamentablemente, a pesar de toda la investigación que hacemos actualmente, no las conocemos. Ya, pero podríamos. En el futuro, ojalá, claro. Para eso estamos muchos de los que hacemos investigación, trabajando día a día, ¿no es cierto?, en los laboratorios de investigación, tratando de encontrar las distintas etiologías que puedan ser remediables en el largo plazo. Oiga, doctor, y en esto que mencionaba yo, que es muy de ciencia ficción, pero la verdad es que no lo es, del avance tecnológico, que en medicina es una cuestión impresionante a diario, ¿qué ve usted que pueda pasar en los próximos años? Me imagino cuando no hay que pensar en 10, pueden ser 2, así de rápido es. ¿Qué cosas se está conversando, usted está investigando, que podría darnos señales o luces de algo nuevo, distinto y muy bueno? Perfecto, mira, yo creo que un gran avance que ha existido en los últimos años en especial ha sido la genética. Cada vez se conocen más genes que están implicados en las epilepsias. Y cuando uno habla de genética es que hay algunos lugares en la neurona que son distintos. Y eso nosotros lo podemos modelar, por ejemplo, en los laboratorios y diseñar fármacos que sean específicos para eso. Y eso está en boga actualmente en epilepsia, lo que es la medicina de precisión. Tú buscas en particular la alteración bien precisa y diseñas un fármaco para esa persona. ¿Y ese fármaco qué haría? Para entender, porque usted me dice es una cosa puntual en una neurona, estamos hablando de una cuestión. Sí. Entonces,
¿Cómo funciona eso? A ver si lo podemos lograr explicar. Mira, para el público en general la epilepsia es un problema eléctrico, ¿de acuerdo? Y nuestra electricidad cerebral funciona a través de sinapsis. Así, una neurona se conecta con otra. Exacto. Y esa actividad eléctrica... Se mandan unos transmisores. Tal cual, exactamente. Y lamentablemente los pacientes con epilepsia, los canales o las herramientas que utilizan para poder generar esa descarga eléctrica están anormales, ¿ya? Entonces, cuando uno conoce esa normalidad, es mejor el diseño del fármaco para ese paciente. Pero estamos a ese nivel, es bien molecular, a nivel de la sinapsis de la neurona. Y también habló usted de cirugía. Sí, efectivamente, hemos tratado en los últimos años, en especial en Chile, estar a la vanguardia en los que son actos quirúrgicos en el cerebro. Porque, por ejemplo, un paciente puede tener una alteración en su corteza cerebral. La corteza es la que finalmente es la que hace las sinapsis más importantes en el encéfalo y la que causa la epilepsia en general. Y uno puede nacer, por ejemplo, con una malformación de su corteza, un lugar que no está bien diseñado o bien su arquitectura cerebral. Y a veces con las herramientas que nosotros tenemos, por ejemplo, de imágenes, uno puede ver con la resonancia magnética cerebral, ver si está esta alteración o no, pero en ocasiones la alteración es tan minúscula que ni siquiera se ven las resonancias. Y cuando uno hace un acto quirúrgico, por ejemplo, puede llegar a esa zona, resecarla, y el paciente, esto es bien mágico, pero ese paciente que si tú encuentras ese foco epiléptico y lo resecas, queda automáticamente curado. Es una de las pocas herramientas terapéuticas que un paciente entra enfermo y sale de un pabellón sano. La cirugía de exploración, quiero decir, no sé si lo estoy diciendo bien, doctor, usted me corrige, pero básicamente procedimientos tremendamente precisos y por lo mismo me imagino yo, si estamos hablando del cerebro, la cabeza, riesgosos para buscar, por ejemplo, ese lugar porque la resonancia no está. No estoy diciendo ni siquiera resecar, bueno, lo hará si lo encuentra, sí, claro. Pero la búsqueda ya. ¿Estamos a un nivel que se recomienda? Sí, mira, hemos crecido harto en los últimos años, ¿no? Yo diríamos que varios de los neurólogos hemos salido fuera del país a aprender técnicas para el estudio quirúrgico de la epilepsia, ¿no? Y actualmente una de las cosas que más se utiliza son electrodos que se insertan en el cerebro, ¿no? Tú puedes colocar dentro del cerebro mismo o tocando la corteza en la superficie de ella. Y lo más entretenido, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos en general? Escuchamos al paciente, lo más importante es sentarte con él, escuchar cómo son sus crisis y así uno se hace un diseño de más o menos en qué lugar el cerebro comienza, tal cual. Y después tú diseñas una colocación de esos electrodos en la corteza, cosa de encontrar el foco de mejor manera. Y estos electrodos te ayudan en dos cosas en general. ¿Cómo se hace eso? Quirúrgicamente en un pabellón. En algunos casos se abre el cráneo, en otros se hacen pequeños agujeros pequeñitos y de forma estereotáxica tú colocas los electrodos donde los quieres mapear finalmente. Y lo entretenido es que tú puedes con eso obtener la información de dónde viene la actividad eléctrica de la epilepsia, pero esos electrodos son estimulables también. Tú puedes poner una pequeña corriente eléctrica y conocer, por ejemplo, tal cual, ver dónde está la mano, la pierna, el lenguaje. Es súper nutritivo en general. ¿La persona está consciente? Sí, en general, mira, la colocación de los electrodos no. Tú colocas los electrodos, todo lo demás. Y cuando salen a una sala especial en la cual está el registro. Y ellos están despiertos, hacen pruebas, por ejemplo, hacen pruebas motoras con nosotros, están leyendo, incluso hacen pruebas de memoria. No, es súper interesante. Así uno conoce mucho de las fusiones del cerebro. Es impresionante, es fascinante, porque yo entiendo, y lo conversaba en otro capítulo, la dificultad de investigación que tiene el cerebro, justamente por sus propiedades, por lo fascinante que es, también es más difícil. Ahora, una cosa es que lo discutamos en frío nosotros dos y otra es que se lo contemos a un paciente, ¿no? A una persona o a una familia. ¿Cómo se hace eso, doctor? Yo creo que ahí también esa es la pega a veces más difícil, pero súper importante porque los miedos, la incertidumbre o, por otro lado, las expectativas de una cura. ¿Cómo ustedes equilibran y comunican esto? Sí, esto es difícil, en general, lo primero que hacemos es tener una cercanía con el paciente y su familia, ¿no? Es conocer bien que tiene el diagnóstico de epilepsia, y generalmente los tratamientos comienzan con lo farmacológico, con medicamentos. Al poco andar, uno se da cuenta rápidamente si un paciente es respondedor a esos fármacos y otras veces no. Y cuando no están respondiendo bien a los fármacos ya se empiezan a abrir estas alternativas quirúrgicas. Y cuando se lo vamos a contar, en general elegimos al paciente de forma bien precisa. Estas técnicas quirúrgicas no se le ofrecen a cualquiera. Entonces uno es bien adecuado en escoger bien al paciente. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que uno finalmente no encuentre el foco. Eso es lamentable, ¿no es cierto? Porque es una inversión tremenda y no puedes encontrar dónde viene la crisis.
Y el secundario es que pueda quedar alguna lesión cerebral, ¿ya? Y eso ellos lo tienen que conocer, ¿ya? Siempre está el riesgo. Siempre existe un riesgo. Cualquier acto quirúrgico va a tener un riesgo. Así que ellos lo tienen que conocer, cuántas veces ha ocurrido antes y cuáles son las posibilidades de ellos de cura con ese procedimiento quirúrgico. Bueno, usted nos ha dicho varias veces, usted como protagonista por todo lo que hace, pero hablemos de Chile. Chile está a la vanguardia en estos temas, tenemos una capacidad, yo sé que profesional, es muy probable que sí, si tenemos los equipos también, pero tenemos los equipos, tenemos la cantidad de profesionales que nos falta. Nos falta en especial tener más espacio. Esta enfermedad, antes no teníamos estas posibilidades y se ha ido creando con el tiempo. ¿Cómo funciona más o menos? Hay centros especializados en cirugía de epilepsia en Chile. Tú tienes las áreas públicas y también las áreas privadas. Dos de los grandes públicos son el Instituto de Neurocirugía y el Hospital Sotero del Río, que hacen evaluaciones ya bien complejas con estos electrodos que te menciono en el cerebro. Y hay una red de derivación nacional cuando uno tiene un paciente así. ¿Qué nos falta? Más espacio de pabellón, claramente. Siempre es difícil, ¿no es cierto? Como esta enfermedad está por debajo de otras que pueden ser más prevalentes o tienen una mayor cantidad de cobertura, a nosotros nos falta un poco más de eso. Pero yo diría que el mayor crecimiento del último año es el interés. Hay muchos profesionales que están interesados en hacer esto, en hacerlo bien también. Y eso a uno le genera también muchas ganas de seguir dedicándose a esto. Solo una pregunta adicional a este tema, cuando usted me dice pabellón, para que se entienda bien, creo que es relevante. No es necesariamente que estemos hablando solamente de un tema de infraestructura, sino de gestión, ¿no? De que se organice las horas pabellón de tal manera que ustedes tengan más espacio. Exactamente, tal cual. Que eso es súper importante porque en Chile se habla, le pido una última reflexión a nivel general, en Chile se habla mucho, por supuesto, de la incapacidad de muchas familias para llegar a ciertos procedimientos por un tema de tiempo, las largas esperas y un largo etcétera, pero eso lo imaginamos siempre como un tema de recursos, de espacios, de más hospitales, y no, pues tienen que ver con la gestión muchas veces, claro. Con la capacidad que los equipos los tengamos en el día preciso para, y eso... A eso hay que meterle mucho ánimo, doctor, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que gasta gran parte de mi agenda. Me creo. Sí, y lo otro es también ver qué pacientes son los que requieren esto urgente, por ejemplo. Entonces nosotros hemos tratado de diseñar, en especial los médicos que nos dedicamos a esta área a nivel nacional, tener criterios, por ejemplo. Tú tienes pacientes que tienen que ser rápidamente resueltos. Imagínate un niño. Los niños, en especial en la cirugía de epilepsia, son fundamentales porque ellos están en un periodo de crecimiento también cognitivo. Entonces tú ayudas a que no tengan las crisis y además que florezca cognitivamente. Eso no lo tienen los adultos. Por lo tanto, para nosotros... No puede esperar eso. Tal cual. Entonces, para nosotros un niño es más bien una urgencia. Ya, doctor. Oiga, entremos a otros tratamientos o posibilidades. Que algunas para muchos son muy controversiales, para otros no tanto, pero son importantes. Por ejemplo, la cannabis. ¿Qué pasa con la cannabis y en general como tratamiento o no para la epilepsia? Sí, mira, esto es bien interesante, porque hablamos recién de medicina de precisión, ¿no? Exacto. Pasa que estas moléculas que ayudan en la actividad eléctrica cerebral y que muchas veces vienen dañadas en epilepsia y aparecen estas descargas que son anormales, a veces existen estas moléculas que son precisamente tratadas por cannabis, ¿no? Entonces, estos son canales donde pasan los iones, y son modulables por este cannabis. Por lo tanto, hay algunos pacientes que tienen estas alteraciones genéticas, estas mutaciones, y que son muy sensibles al uso del cannabis. No es para todos en estricto rigor. Es muy sucinto para algunos tipos de pacientes. Yo siempre veo con mucha esperanza a los pacientes que pueden partir con ella y que puedan sentirse mejor, pero si uno es bien estricto, hay algunas enfermedades que responden a este tipo de tratamiento. Y hay que ser bien tajante en eso, que es el uso de cannabidiol. Cuando uno tiene... Es medicinal. Tal cual. Hay una diferencia importante en términos del consumo, qué sé yo. Así es. Porque pasa que marihuana, ¿no es cierto?, puede tener varios tipos de moléculas asociadas. Entonces tiene el THC, que en realidad aumenta la cantidad de crisis. Pero tiene otro que se llama el cannabidiol o CBD, y ese es muy rico porque ayuda al control de esos canales que te comento. Y por eso es que controla. ¿Y cómo es el tratamiento ahí? ¿Es un aceite? Sí, en general son formulaciones en aceite y son en raciones, igual que la parte médica. Están dosificadas, miligramajes específicos, formas de inicio. ¿Y en eso el MinSal al día? Sí, en estricto rigor, nosotros hicimos un protocolo nacional para el uso de ello. Y estamos esperando que se distribuya a los hospitales para poder adquirir el medicamento y establecerlo en los pacientes que corresponde. Claro, porque como cualquier medicamento tiene una etapa de evaluación
que se hace con todo tipo de medicamentos, digamos. Exacto. Pero muchas veces esas trabas, comillas, porque son importantes, hay que acreditar, se demoran más o menos según los protocolos que tienen ustedes. Tal cual. ¿En eso estamos bien? Sí, yo diría que, a ver, ¿ha sido lento? Sí, no, bueno, Bien. porque ha sido... Si te confianza siempre con la... Exactamente. ¿no? Entonces, lo que hicimos finalmente fue un protocolo que sea a nivel nacional, bien abierto, pero con criterios bien específicos. ¿Qué pacientes les funciona? ¿A quiénes no? ¿Y cuándo probar? ¿Y hasta cuándo probar? Así que yo creo que va a quedar bastante bien armado ese protocolo. Buenísimo. Otro tipo de temas como por ejemplo las dietas. ¿Hay alguna en particular? La cetogénica entiendo que genera cierta controversia, pero al parecer ustedes la tienen bien estudiada. Sí, pasa que, a ver, si uno se va a la antigüedad, ¿no es cierto? La epilepsia ha sido tratada con exsanguinación, así, por ejemplo, sangrías, o sí, o no sé, infusiones de azufre, olores, no sé, y como era una enfermedad, pensando en una posición demoníaca, se hacían hasta exorcismos, ¿no? Y entre ellos, desde tiempos muy antiguos, el cuidado de la dieta. Y se han dado cuenta, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, es que las dietas que son bajas en azúcares o que provocan periodos de ayuno generan cuerpo cetónico. Y si tú ves estos cuerpos cetónicos que nos producimos todos cuando hacemos el ayuno. Yo he hecho eso muchas veces. Exacto, y sí, llegan al cerebro, son antipilépticos naturales. No te puedo creer. Sí, entonces hay Mira, algunos pacientes que andan bien con esos cuerpos cetónicos. Incluso hay algunas enfermedades muy particulares que su tratamiento específico no son antipilépticos como medicamentos, nada, es la dieta cetogénica. Y funciona. Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Cuál es a ver si nos puede explicar un poco más. Porque no es ayunar por ayunar, no es eliminar el azúcar, carbohidratos por eliminar nomás. Obviamente es una dieta que tú tienes un cuidado porque le agregas o la entiendes tan bien que la puedes hacer un hábito y no solamente para un momento. Esa es la gracia, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el azúcar o qué sé yo, que vendría a complicar a una persona? ¿O qué es? ¿Acelera las crisis? ¿Genera más crisis? ¿Qué es? Mira, no se conoce en estricto rigor la biología molecular de esto, pero hay algunos casos, por ejemplo, de mutaciones que tienen alteraciones en los canales o todas las moléculas que procesan el azúcar. Y en esos casos, la forma nutricional de tu cerebro pasa a ser a través de los cuerpos cetónicos. Y por eso disminuye la cantidad de crisis. Pero en general en un paciente es un sacrificio hacer la dieta cetogénica. No es tan sencillo como suena, ¿no es cierto? No llegáis de un día para otro. Tal cual, hace un gastritis, hay dificultades en la parte Exacto. nutricional, no es llegar y hacerla, hay que hacerlo con un profesional, un Exacto. nutriólogo. Y cuando uno alcanza estos cuerpos cetónicos es que ve la respuesta finalmente en el número de crisis. Las dietas que son un poquito a media ayudan algo, pero en estricto rigor no están haciendo el tratamiento como lo hace una dieta cetogénica de forma. Doctor, si pudiéramos imaginar, hagamos un salto adelante en el tiempo importante, ya no ciencia ficción, sino ciencia de la anticipación. ¿Qué es lo que cree usted que viene en el mundo de la medicina que nos permita también pensar en un mundo donde la epilepsia tenga mayor capacidad de tratamiento, cura, en fin? ¿Qué elemento en la medicina usted está viendo, estudiando? Imagine 10 años más, ¿qué puede ser que genera un cambio importante, cree usted? Mira, yo creo que primero sí hay distintos tipos de epilepsia. Por ejemplo, hay unas epilepsias que son focales, nacen en un sitio de ese cerebro. Yo creo que lo que va a futuro es que tú inventas una molécula que ingresa a tu cerebro y se puede ver en la imagen. Entonces te ayuda a clarificar el foco de inicio de las crisis. Y eso te ayuda finalmente para un acto quirúrgico o para colocar un estimulador en el cerebro que inhiba esa actividad eléctrica. Entonces, las técnicas de imagenológicas a futuro para poder encontrar las zonas de foco de las crisis van a ser un gran avance para ese tipo de pacientes, ¿no? Y el otro, por ejemplo, son las alteraciones genéticas que conversábamos recién. Yo creo que conocemos muy poco de la genética que causa la epilepsia, ¿no? Y a futuro probablemente se van a conocer muchísimo más y con eso generas fármacos de precisión, ¿no? Como balas de precisión a ese lugar donde está dañado. Interesante. Ahora, el presente, para ir cerrando. Los medicamentos generales más usados, no tengo idea, yo sé que siempre es caso a caso, y usted, como decía al principio, se prueba primero con un área de medicamentos, si no funciona vamos a otra, pero ¿cómo usted las describiría para entender, los que no tenemos idea de esto? ¿Cómo funciona en general un medicamento más o menos razonable tipo
para la epilepsia? El tratamiento, digamos, más efectivo actualmente para la masa, pensando en el volumen. Perfecto. El más utilizado, sí. Claro. Ya, los medicamentos antiepilépticos en general funcionan en la sinapsis, como decíamos recién, ¿no? Y la sinapsis tiene varios componentes, ¿no? Desde la neurona que está en la primera parte, que se llama presináptica, y la que está después, que es la postsináptica. Y todas estas comunicaciones que hay, uno las puede modular con distintas moléculas, ¿no? Y esos son los fármacos. En general tienen una buena respuesta, ¿eh? Más del 70-80% de la gente que parte con estos medicamentos controla sus crisis, desaparecen, ¿no? No se curan, porque son dependientes del medicamento, porque modulas la neurona y la sinapsis. Pero en el futuro, si uno va viendo cómo va avanzando finalmente esa sinapsis, va teniendo menos descarga, ¿eh? Y el paciente tiene una mejor calidad de vida. ¿Cómo se escogen estos medicamentos? Depende de tu tipo de epilepsia. Normalmente hay medicamentos que funcionan mejor para las epilepsias que parten focales en un sector de tu cerebro versus otros que funcionan mejor para las que son generalizadas, que parten en todo el cerebro simultáneamente. Y el segundo punto, y esto es bien importante, es el paciente que tú estás tratando. Por ejemplo, si es una mujer que potencialmente se puede embarazar, que está en edad fértil, súper importante. Uno tiene que pensar al tiro en el posible niño que van a hacer ahí, ¿no es cierto? En un niñito que ojalá no tenga ningún acto teratogénico en él, ¿no? Los medicamentos pueden producir daño en el crecimiento de un embrión. Entonces tú tienes que escoger aquellos medicamentos que no produzcan ese daño, ¿no? Y también después vienen las comorbilidades, que se llaman, las enfermedades que tiene ese paciente. Porque voy a contar un ejemplo, ¿eh? Un paciente que era dibujante gráfico, partió su tratamiento, en este caso se llama ácido valproico, por ejemplo, uno de ellos, y le provocó un severo temblor. Es el medicamento ideal para el tipo de epilepsia que tenía él. Controló todas sus crisis, pero ese temblor hizo que perdiera su carrera. Entonces, el tratamiento en sí tiene que ser a medida. Esto es como un sastre. Tú eliges perfectamente el medicamento según el tipo de epilepsia, pero también el contexto del paciente. La persona. Qué importante. Doctor Reinaldo Uribe, muchísimas gracias por la entrevista Encantado. Y el esfuerzo, la dedicación. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y con esta entrevista comenzamos a despedir esta temporada de Código Púrpura. Hemos hablado con un montón de personas muy interesantes todas, profesionales y familiares, amigos, incluso personas que viven a diario con epilepsia, que han estado disponibles para compartir sus ideas, sus pensamientos, sus recuerdos también, cosas muy personales y muy importantes con ustedes, con todos nosotros. Así que estamos felices. Por supuesto, muy atentos a un nuevo Código Púrpura y también, como siempre, muy atentos a poder seguir contribuyendo en este mundo, en particular, por supuesto, el que tiene que ver con la epilepsia, junto a la Liga Chilena contra la Epilepsia y también en Radio Universo. Que estén muy bien. Esto fue Código Púrpura. Un espacio de conversación, ciencia, historias, mitos y verdades sobre la realidad de la epilepsia en Chile. Presentado por Liga Chilena contra la Epilepsia en Radio Universo.